7 de la mañana con 41 minutos, estamos en vivo y presten mucha atención a la siguiente entrevista porque tiene que ver con el tema salud y bueno, vamos a aprovechar la experticia de nuestro siguiente invitado. Nos confirma producción, estamos en el enlace con el doctor Alberto Gómez, lo recordamos, él fue ex coordinador zonal 4 de salud, además es un prominente cardiólogo especializado en el exterior, académico e investigador. Doctor Alberto Gómez, muy buenos días en este enlace desde la ciudad de Manta. Vamos a aprovechar su experiencia en el campo, en la materia, en un tema vigente, actual y que ha generado mucha preocupación, que incluso ha generado informes a nivel nacional. Y es el dato acerca de la aparición de esta bacteria KPC en el hospital de Portoviejo. Hay mucha preocupación, pero también debemos admitir hay mucho desconocimiento, y esto ayuda a que fluya o aumente el nivel de desorientación en la ciudadanía. Doctor, desde la experticia, desde sus conocimientos, cuéntenos también o expláyenos cuál es la real dimensión, cuál es la real gravedad de la aparición de este tipo de bacteria. Bueno, buenos días, el licenciado Luis Panta, Paul Panta, agradeciendo a Televisión Manavita por el espacio. Es un tema bastante sensible y delicado el tema de las bacterias multiresistentes. Para empezar un poco a entender la problemática del asunto, es que estas bacterias yacen en el individuo, habitualmente las lleva el mismo paciente al hospital y están dentro del paciente en ciertas zonas, por ejemplo en el intestino, yaciendo ahí y no generando una enfermedad. Aprovechan el momento en el que el paciente, el hospedero, está susceptible inmunológicamente para poder generar enfermedad y generar enfermedad en otro lugar. Este es el ejemplo de la Klebsiella. La Klebsiella está en el intestino y en general cuando por el uso indiscriminado de antibióticos y problemas alrededor del manejo del paciente, puede colonizar otros lugares como el pulmón, generando en este caso la neumonía. Pero hay que entender también de que todos los hospitales en general manejan un porcentaje de infección hospitalaria y este porcentaje debe de ser menor de un 8%. En el momento en que este porcentaje de infección aumenta, se genera una serie de procesos internos en los hospitales, deben de generarse. En general, digamos, el proceso se llama Comité de Control de Infecciones, en donde se determinan estrategias para manejar este tipo de pacientes. Pero hay que entender algo también importante que va a la par. Nuestras unidades de cuidados intensivos, de las que manejan COVID, están manejando un tiempo de estadía del paciente de aproximadamente 15 a 20 días. Esto conlleva a que un paciente que está susceptible ya inmunológicamente, porque el COVID es una enfermedad que ataca el sistema inmune, lo hace susceptible de que otras bacterias puedan colonizarlo y generar una enfermedad mayor. En este caso, teniendo esos 15 días hospitalarios, con las dificultades de manejo del paciente de COVID, ya sea en equipos de protección personal, ya sea en entrenamiento del mismo personal que está manipulando, digamos, este paciente, se puede generar una contaminación. Ahora, doctor, por lo que usted nos explica, es una bacteria habitual, pero ¿qué tan letal, qué tan riesgosa es? Ahí viene el tema. En estas bacterias en general se hacen letales porque uno comienza a usar antibióticos de amplio espectro. El problema de las bacterias hospitalarias tipo Klebsiella, tipo Pseudomonas, tipo Escherichia coli es que son multiresistentes. ¿Qué quiere decir? Que hay antibióticos que se han usado de manera indiscriminada, digamos, en estos pacientes que pudieron haberle dado cierto poder y cierta resistencia a estas bacterias que en el momento en el que colonicen un paciente tan crítico como es un paciente COVID, pueda generarse una dificultad en el tratamiento, dado que no encontramos el antibiótico indicado para poder sobrellevar la infección y generar, digamos, el tratamiento de manera oportuna. Ahí le entendemos, es decir, que dada la situación actual, obviamente el riesgo aumenta, pero se trata de una bacteria habitual, ¿no? Habitual
no es un brote abrupto generado en estas, en estas últimas horas, o que en Manabí está siendo afectada por una proliferación de este tipo de casos. Claro, en general, digamos, las terapias intensivas manejan siempre, digamos, un porcentaje de infección intrahospitalaria bajo. Cuando se levanta la alerta, cuando comienza a haber contaminación de un paciente a otro, y en ese caso el número de pacientes infectados aumenta. Pero hay que entender algo, que vuelvo a hacer hincapié: las UCIs que están manejando COVID no han parado, ¿sí? Están al 100% de la capacidad manejando COVID. Todos los días son pacientes inmunodeprimidos que pueden ser colonizados por cualquier otro tipo de bacterias. Entonces, desde ese punto de vista, en el momento en que el Comité de Control de Infecciones ingresa, determina cuál es el mecanismo por el cual se generó esta infección, y después de encontrar el mecanismo, genera el tratamiento y el aislamiento de esos pacientes para poder generar un beneficio para, digamos, los pacientes. Pero también va a la par de medidas de esterilización, de medidas de bioseguridad, y aparte de eso, digamos, de lo que es parar, digamos, esa cama, desocuparla, tener un aislamiento, una desinfección terminal de esa área, usar alguna otra alternativa como ozono para destruir todo tipo de bacterias y virus de esa cama en particular, y de ahí volcar, digamos, a volver a usar la cama. Pero dado, digamos, el tiempo de estadía de nuestros pacientes COVID, que son alrededor de 15, 20 días, se entiende de que estas camas siempre van a estar operativas y siempre se van a necesitar. Entonces, estos procesos de desinfección por ahí pueden ser los que se generen, digamos, un aumento en los casos. Los comités de control de infecciones serán los encargados de generar las estrategias para poder tratar adecuadamente estas bacterias, ya sea con antibióticos de amplio espectro o ya sea con antibióticos, digamos, sensibles. Pero lo importante aquí no es el problema de que la bacteria llega de la nada, la trae un paciente que la adquirió y que sumó resistencia dado el uso indiscriminado de antibióticos, la venta libre de antibióticos. Comenzó a usarse y comenzó a generarle resistencia, hasta que encontró un paciente susceptible, que es el paciente COVID. Puede ser un paciente con VIH, puede ser un paciente con inmunosupresión, puede ser un paciente oncológico, con una enfermedad de cáncer. O sea, se entiende de que busca el hospedero ideal. Bueno, hasta allí clara la idea, ¿no? Es un tema que debe manejárselo con mucha seriedad, pero sin sobredimensionarlo, ¿no? Y queremos también aprovechar, doctor, a usted en su tránsito por la coordinación zonal, le tocó recorrer todo Manabí en tiempo de pandemia. Hoy veíamos un dato, por ejemplo, Chone ya superó a Manta en número de casos. ¿Hay una explicación para esto? ¿Hay cantones más allá de la población? ¿Hay cantones que son más susceptibles o más vulnerables? Aquí lo importante que se tiene que entender es las poblaciones en la zona norte, que son los lugares de trabajo y las zonas de tránsito. Eso es lo fundamental para poder entender el mapa del contagio, ¿sí? Por ejemplo, nosotros en esa época teníamos a Flavio Alfaro con una baja tasa de casos, y al mismo tiempo esas personas que estaban en Flavio Alfaro trabajan en Chone. Entonces, el lugar, digamos, de mayor afluencia, digamos, a la zona norte, tanto de trabajo y ganadería y todo lo que es, digamos, el sector productivo, es Chone. Entonces, por eso se concentra un poco el número de casos ahí. Y de la misma manera hacia las demás, digamos, provincias, ¿no? Entonces, por eso uno podría encontrar esa situación en particular. Ahora, liberar las medidas y al mismo tiempo tratar de controlar, digamos, de una u otra manera con las medidas de prevención, ya depende, siempre ese eslabón está en la ciudadanía. Entonces, serían los dos factores, ¿no? El lugar, la posición clave, digamos, en zona norte que tiene Chone, digamos, para poder tener esa afluencia de los casos. Incluso usted siempre fue bien cauto en el tema de flexibilizar las medidas, del cambio de semáforos. ¿Aún sigue pensando igual? Bueno, en la época, no tengo los números, digamos, para poder hacer la evaluación, pero en la época en que nos tocó la dura tarea de la coordinación y nos tocó la dura tarea de estar adelante, digamos, de todo el sistema de salud en la parte de la zona 4, se entendía que la transmisión comunitaria, digamos, de una u otra manera, tenía que sí o sí estar
dirigida hacia las medidas del COE con semaforización en rojo. Pero dado, digamos, de que cada GAT, digamos, lo tiene esta solución y tiene al final el punto para poder decidir, se entiende de que la discusión dentro de los distritos, entre cada distrito y cada, digamos, gobierno autónomo descentralizado va a definir, digamos, el tipo de semaforización. Pero yo entendería de que las cuarentenas, en este caso en particular, de lugares de transmisión comunitaria, deberían de volver a incorporarse o reforzar las medidas para ver qué es lo que está pasando en la comunidad, porque también hay que entender de que la comunidad debe de tener constantemente la práctica. Imagínese, Paul, que de la misma manera en las unidades de cuidados intensivos, los médicos constantemente llegas, te lavas las manos, te pones los guantes, de la misma manera, esto es práctica y por eso de esa manera, digamos, se transmite en la comunidad ese derecho y esa responsabilidad que tienes tú para con la otra persona de protegerlo de la infección y de protegerte tú también. Entonces eso sería más que todo de evaluar un poco qué es lo que pasa en la comunidad. Doctor, y hoy que le ha tocado estar fuera, desde su óptica, ¿es real esta percepción que nos da el gobierno de que el ritmo de contagios, por lo menos en Manabí, está descendiendo? Bueno, con respecto al tema del ritmo de contagios y de cómo uno percibe la infección, uno debe tener, digamos, los números y palpar la realidad. Visitar, digamos, los centros de salud, visitar los triajes respiratorios. Mire, Paul, una de las formas más rápidas que pudimos obtener, digamos, para poder medir la tasa de contagios en un inicio era el número de pacientes que llegaba a la emergencia por enfermedad respiratoria. Y ahí usted me puede decir, doctor, pero pueden ir gripes simples. Sí, pueden ir gripes simples, pero entendemos de que estamos en fase de atención comunitaria de infección y se entiende desde ese punto de vista de que el paciente que va a ir al triaje respiratorio va a hacerlo por una enfermedad infecciosa tipo COVID. Entonces era la forma de palpar. Yo creería de que palpando la realidad de los triajes respiratorios, sabiendo de que tenemos, y en buena hora tenemos PCR en la provincia, y eso es algo importantísimo que aclarar, pero al mismo tiempo entendemos que la capacidad de PCR no es la misma capacidad de Guayaquil y de Quito, y se entiende, digamos, de que en número de procesamiento de muestras estamos muy debajo de las otras dos ciudades mencionadas, pero creo que un poco la forma de aplacar eso es ver lo que pasa en los triajes respiratorios. Pero aquí viene también el otro paciente, el paciente que no quiere salir de casa, el paciente que no quiere ir al hospital, no quiere ir al centro de salud porque le da miedo infectarse. Y a ese paciente hay que entenderlo, por eso es que hay que palpar también la realidad de las brigadas. De acuerdo a lo que digan las brigadas de atención comunitaria y los puestos, digamos, de atención de barrio, se podrá definir si la realidad es baja o que estamos en alza. Pero si en número de casos estamos aumentando y no hemos aumentado el número de pruebas, se entiende de que, digamos, el número de procesamiento de pruebas, se entiende de que el número de casos va aumentando en estos lugares claves y creo que es por las medidas y por obviamente también la reactivación productiva. Bueno, estimado doctor, agradecerle, muy didáctica su explicación y yo lo voy a comprometer públicamente para aprovechar su conocimiento del caso, a su experticia en tratar de canalizar una nueva entrevista la próxima semana para hablar de los mitos del COVID que se manejan, que lamentablemente se han difundido y que en gran parte no son muy ciertos, y eso también contribuye a que no se controle muy bien la expansión de la pandemia. Así que desde ya lo comprometemos, mi estimado doctor, a la próxima semana a hablar de los mitos del COVID-19, del nuevo coronavirus. Que tenga un gran día, un gran inicio de semana, el doctor Alberto Gómez, ex coordinador zonal de salud en la provincia de Manabí. Nosotros vamos a la última pausa de este inicio de jornada, luego vendremos ya con la despedida.